Buenas tardes, mi nombre es Jairo Saldaña. Les voy a hablar sobre el tema de bienes reales y sucesiones. Comenzaré primero con la división del derecho. Bueno, el derecho se divide en derecho social, derecho privado y derecho público. Bueno, en este tema en lo que nos vamos a profundizar más es en el derecho privado. El derecho privado se divide también en derecho civil, mercantil y familiar. Para entrar así en tema, les voy a platicar sobre las atributos de las personas, que es capacidad, patrimonio, nacionalidad, estado civil, nombre, etcétera. Pues sí, lo que quiero que me entiendan bien es el patrimonio. Comenzaremos con la definición del patrimonio. El patrimonio es un conjunto de obligaciones y derechos que se puede tener una valoración pecuniaria. Bueno, todo este conjunto de bienes, deudas y cargas se le llama una universalidad jurídica. El patrimonio puede ser de dos maneras. La primera es de mortis causa, es cuando el titular del patrimonio muere. La otra es de intervivos, pero ya que ustedes ya saben que la característica del patrimonio es que es inalienable, o sea que no se puede heredar. Después, el patrimonio se compone de dos elementos, uno es activo y el otro es pasivo. Bueno, se dice que es activo, se dice más bien que hay haber patrimonial cuando hay más derechos y bienes que cargas y deudas, y se dice que hay déficit patrimonial cuando existen más deudas y cargas que derechos y patrimonios. Bueno, después siguen los tipos de patrimonio, que es el patrimonio familiar. El patrimonio familiar es donde cohabita la familia. Después es el patrimonio industrial, que es el conjunto de elementos de explotación industrial. Después es el histórico. El histórico son todos los monumentos, edificios que a través de la historia se han estado heredando a nosotros. El último es el patrimonio de la humanidad, que son edificios, ciudades, bosques, lagos, etcétera. Después les voy a hablar sobre dos teorías. La primera teoría se llama teoría del patrimonio personalidad. Bueno, esta dice que no puede existir el patrimonio sin la personalidad, que una emana de otra. Después sigue los principios de esta teoría. Dice que esta teoría no solo las personas pueden tener un patrimonio y toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. Otra es que el patrimonio es inalienable, lo que les platicaba ahorita, que no se puede heredar. Y después sigue el patrimonio de afectación. El patrimonio de afectación supera al patrimonio de personalidad, ya que en este dice que sí se puede tener más de un patrimonio. Después ya vamos a entrar de lleno en qué son los bienes. Bueno, los bienes son todas aquellas cosas que pueden ser susceptibles a una valoración pecuniaria, considerados bienes que no están excluidos, todos los bienes que no están excluidos del comercio. Bueno, después les voy a hablar sobre los bienes en sentido estricto y en sentido amplio. Bueno, en sentido amplio es todo aquello que causa una satisfacción a nosotros. O sea, todo aquello que cause ¿cómo les explicaré? Un gusto que uno no se puede dar, a todos se le llama en sentido amplio. Y en sentido estricto es que tenga una valoración pecuniaria, o sea, que tenga un costo en dinero. Después les voy a hablar sobre la clasificación de los bienes. Bueno, los bienes se clasifican en bienes muebles, que son todos aquellos que se pueden mover de un lugar a otro. Los bienes muebles se subdividen por naturaleza, que estos se pueden mover, pero no se pueden alterar su esencia. Por sí solos se pueden mover o por una aplicación de energía o fuerza externa. Después, otra subclasificación de los bienes muebles es por anticipación, que son bienes muebles por naturaleza, que de manera anticipada se le otorga un fin. Después son los bienes por disposición de la ley, que son todos aquellos que la ley les otorgue este carácter. Después seguiremos con los bienes inmuebles. Bueno, los bienes inmuebles son los que están al contrario de los bienes muebles, son los que no se pueden mover de un lugar a otro. Al igual que los muebles, se subclasifican por naturaleza, que son todos aquellos bienes que no se pueden mover de un lugar a otro. Los otros son por destino, que son
todos aquellos bienes muebles que se adhieren a un bien inmueble, por ejemplo, un pizarrón o un foco, etcétera. Los otros son por disposición de ley, que es igual que los muebles, pero pues obviamente sin muebles. Todos aquellos bienes que la ley le otorgue es igual este carácter. Después les hablaré sobre los bienes mostrencos. Bueno, los bienes mostrencos son todos aquellos bienes que en los que se desconoce en sí su dueño. Bueno, después serían los bienes consumibles. Los bienes consumibles son los que no tienen, que se agotan en el primer uso, como por decir la comida, etcétera. Y los no consumibles son los que no se agotan en el primer uso, pero conforme va pasando el tiempo se van desgastando. Después les voy a hablar sobre los bienes fungibles, que son los que se pueden intercambiar sin problema alguno. Como ejemplo que dio el profesor sería el dinero. O sea, tú puedes prestar 50 pesos y no habría problema alguno. Y los bienes no fungibles, por decir, sería intercambiar una pintura de Picasso y una pintura que yo haya pintado. Pues obviamente habría un poco más de problema para poderlos intercambiar. Bueno, después serían los de dominio público y de particulares. Pues los de dominio público pues son todos aquellos que el Estado, los que el Estado es dueño de ellos. Y los particulares pues todos los que pueden ser susceptibles a un particular, o sea, nosotros, que no son del Estado. Después siguen los divisibles e indivisibles. Los divisibles son todos aquellos bienes que se pueden separar sin afectar su esencia. Y los indivisibles pues no se pueden separar. Después le entraremos de lleno con lo que es la copropiedad. Bueno, la copropiedad es un derecho real de dominio de un bien que pertenece a varias personas. Esta figura tiene dos principios. Uno de ellos es: todo dominio tiene que tener tiene que estar aceptado por los demás propietarios, y los actos de administración que se llevarán a cabo por la mayoría tiene que ser o sea, se tiene que conservar la esencia en sí del bien, de la propiedad que es adquirida por todas las personas. Después les hablaré sobre, decía que la definición de la copropiedad es un derecho real. Bueno, pero necesitamos saber primero qué es un derecho real. Bueno, el derecho real es el poder jurídico que se te otorga para usar, vender y tú disponer totalmente sobre la propiedad o el bien que se te va a otorgar. De los derechos reales se tienen clasificaciones. Bueno, la primera pues es la propiedad, que es la facultad más amplia que es la facultad más amplia por naturaleza. Después es la nula propiedad, que tú le prestas la propiedad para que a un tercero para que haga uso y disfrute sobre la propiedad. Después les hablaré sobre el uso y disfrute, es un tema que está un poquito más enfrente. Después otra clasificación, la garantía, que aquí entra la prenda, que garantizan el cumplimiento de un deber, de una obligación. Otro ejemplo pues es la hipoteca. La hipoteca viene estipulada en el artículo 2786 del Código Civil. Bueno, después seguiremos con lo que son los frutos. Los frutos se dan de forma reiterada y no causa perjuicio del bien que se obtuvo. Se dividen en frutos naturales, industriales y civiles. Bueno, los naturales son los que el hombre no interviene en sí para que existan, y los industriales sí. Los industriales dependen al 100% del hombre, o sea, el hombre los crea. Y los civiles son todo el bien económico que por si las rentas, todo ese tipo de ganancias que se adquieren de un bien. Esos son los frutos civiles. Después entraremos con lo que es producto. Bueno, el producto es espontáneo y causa perjuicio, al contrario de los frutos. Este sí causa perjuicio del bien originario. Bueno, el producto tiene unas clasificaciones que se llama, por decir, la originada,
derivada, entre vivos, mortis causa o causa de muerte, la oneroso o gratuito. Bueno, les explicaré o les daré unos ejemplos de cada uno para que se entienda mejor. La originada es por si cuando tú compras, es un bien que no ha tenido un dueño, por si cuando tú compras un carro del año. Y la derivada es cuando esa persona que compró el carro del año te lo vende a ti, cuando es un segundo dueño. Después entre vivos, pues que es muy fácil, es un acto entre vivos. Después es la mortis causa, que esa se puede dar por herencia o legado. La onerosa gratuito, bueno, entre la onerosa entran varias figuras, como son la permuta y compraventa, que son las que tienen un costo, y la donación o comodato, que son gratuitas. Y el título universal. Bueno, al último título universal es un solo bien específico donde se adquieren bienes, donde se adquieren deudas y bienes, perdón. Ahora sí, como les comentaba, vamos a entrar de lleno con el usufructo. Este viene estipulado en el artículo 982 del Código Civil. Bueno, el usufructo consiste en usar nada más y disfrutar el bien de un tercero sin alterar su esencia. Bueno, después, o algo parecido, es el uso, que el uso es un derecho real, como ya vimos que era un derecho real, para usar un bien determinado. Para describir los bienes que se está usando, formar un inventario, cuidar y usar la cosa y limitarse a la naturaleza de la misma, son algunas como estipulaciones para que se dé el uso. Las formas de extinguir el uso es, por decir, la muerte del usufructuario, o que se cumpla el vencimiento del contrato que se haya dado, o que el vencimiento del tiempo que se haya extinguido el tiempo en sí, o que haya prescribido, o otro que se haya por no cumplirse la condición del préstamo. La otra es cómo se constituye el usufructo, no el uso del usufructo, que se constituye por contrato, por prescripción, por ley, por testamento, por voluntad. Y el usufructo tiene tanto como derechos y obligaciones. El usufructuario, el que usa el bien. Algunos derechos del usufructuario son derecho del uso, obviamente, sobre el bien, y derecho a mejorar el bien usufructuado. O sea, si tú quieres hacerle un arreglo al bien, o en sí, no vamos a poner un ejemplo como una propiedad. Si tú quieres hacerle un bien, o sea, tú tienes el derecho a mejorar algo sobre la propiedad, siempre y cuando se tome en cuenta al dueño de la, o sea, para que tú le puedas hacer una modificación al bien que tú tienes, a la propiedad que tienes, tienes que rendirle cuentas o preguntarle antes ¿cómo se dice? Al dueño de la propiedad, para que te pueda dar permiso para hacerle un movimiento o un cambio a la propiedad. Las obligaciones del usufructuario es hacer inventario de los bienes que adquiriste cuando te otorgaron el usufructo del bien. Otorgar otorgar una fianza para garantizar que usarás los bienes con moderación y los cuidarás. Y pues el otro es conservar en sí la casa o el bien que se te va a otorgar. Las formas de extinguir el usufructo son muy parecidas al uso, pues es por muerte del usufructuario, por vencimiento de un plazo, por prescripción sobre los derechos reales, o por cumplirse la condición o por no cumplirse. Bueno, después le hablaré sobre la habitación. La habitación es el derecho de cohabitar o de habitar un derecho real que permite ser titular o ocupar un inmueble de manera gratuita. Eso es la diferencia, que tiene que ser de manera gratuita. Bueno, el derecho de habitación se constituye por testamento, por acto unilateral, o sea que la persona la persona está de acuerdo, que es voluntad del dueño, que tú habites que un tercero habite su bien, y por prescripción o por contrato.
Bueno, también, al igual que el uso y el usufructo, el habituario también tiene obligaciones que son igual parecidos: inventario de los bienes, la fianza para que garantice que va a cuidar en sí la propiedad o la casa, y también tiene formas de extinguirse, que es por muerte de la persona, por vencimiento de un plazo, o que se haya cumplido o no se haya cumplido el objeto por cual se le prestó la propiedad. Después les hablaré un poquito sobre lo que es la servidumbre, que es, por decir, pondré un ejemplo. Hay una copropiedad, ¿sí? Hay un edificio donde cohabitan varias personas. Bueno, pero ellos en sí tienen un pasillo para donde todas las personas lo usan para bajar del edificio. Bueno, a ese espacio que viene siendo el pasillo para poder bajar y las escaleras, eso sería servidumbre. Después les voy a hablar un poquito sobre lo que son las modalidades para adquirir la propiedad, que esos vienen estipulados en el artículo 2132 del Código Civil. El primero sería el convenio, que es un acuerdo entre dos o más personas para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Pongan mucha atención en eso: extinguir derechos y obligaciones. Después está el contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades que crean, producen o transfieren derechos y obligaciones, mas no extinguen. Esto es por decir, el convenio es como una especie y el contrato es como un género. Después les hablaré sobre el contrato de compraventa, que es un contrato por el cual una persona otorga su bien y la otra tiene que dar un pago sobre ese bien. Después les hablaré sobre la donación. Bueno, la donación es aquel acto donde se transfieren bienes de manera gratuita. Después es la permuta, que es aquella por el cual cada una de las partes se obliga a dar un bien, o se obliga el derecho del dominio. Lo que vimos también en clase fue de que no puedes tú dar un iPhone 6 a cambio de un iPhone 3 cuando no tienen el mismo valor, no tienen la misma valoración pecuniaria. Entonces, después te voy a hablar sobre un motivo o un préstamo de consumo. Este es un contrato por el cual una persona presta un dinero a otro prestamista, ¿sí? Y después, para que use el bien o en sí el dinero, y después tenga que pagarlo. Bueno, según yo, hasta aquí son todos los temas. Espero y no equivocarme. Bueno, gracias.